Muy buenos días. Martes 12 de marzo del año 2019. Es un agrado que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana para hablar de diferentes temas de la realidad de nuestro país. En esta oportunidad lo haremos en su primera parte de la gestión en ANDA. Vamos a hablar un poco de los proyectos de la Autónoma y algunas actividades que se realizan en dicha institución. Y es un gusto para mí recibir a su titular, Felipe Rivas, presidente de ANDA. Buenos días, presidente. Qué gusto que nos acompañe en República. Bienvenido a este set. Muy buenos días, gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía sobre las diferentes iniciativas en la Autónoma. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por tomar la invitación y tenemos diferentes temas que desarrollar en el transcurso de esta entrevista. Vamos a iniciar con una publicación que hizo la prensa gráfica el pasado 6 de marzo, una nota en la cual le vinculan a usted como presidente de ANDA y al director ejecutivo de la Autónoma como propietarios de una empresa denominada Construvesa. En este momento en pantalla van a salir unos recortes de dicha nota que presentó la prensa gráfica y dice: presidente y director ejecutivo de ANDA dieron contrato a una de sus empresas. Leo textual un extracto de dicha nota. Construvesa es una empresa según la clasificación que se hizo en agosto pasado en la lista de proveedores que se encuentra en el sistema eléctrico de compras del Salvador, electrónico de compras del Salvador, que fue constituida en octubre del año 2011 y a la que se liga como accionista y uno de sus propietarios el actual presidente de la Autónoma, Felipe Rivas, junto con Manuel Serrano, director ejecutivo de la misma. Bueno, iniciando entonces con esta primera publicación de la prensa gráfica en la cual menciona sobre esto. Este extracto lo vamos a abordar más adelante. Gracias. Entonces empecemos con ese primer elemento, presidente. ¿Usted tiene algún tipo de vinculación financiera o gerencial con la empresa Construvesa, así como lo afirma la nota de la prensa gráfica? De hecho, cuando a mí me entrevistan relacionando a este caso, estábamos inaugurando uno de los pozos aquí en La Sultana, en Nuevo Cujatlán, precisamente como parte de los esfuerzos centrales a los cuales yo llegué, que es prácticamente dar un giro en términos del fortalecimiento del suministro de agua desde la perspectiva del enfoque de derechos, así como de saneamiento básico, hacer unas correcciones fundamentales a los sistemas de facturación y de cobros irregulares que se estaban presentando, entre otros aspectos de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Sí. Entonces, cuando a mí me hacen la entrevista, realmente me ocasiona un poco de risa, realmente, por la connotación y el contexto en el cual se estaba preguntando. En primer lugar, porque en ningún momento el medio ha llegado a pedir el expediente y a pedir información fundamental para hacer este tipo de afirmaciones. Y sobre todo ahora que nosotros hemos hecho una apertura total. Cuando yo llegué había mucha información reservada y parte de los esfuerzos que hicimos es precisamente en la línea de transparencia, participación y sobre todo la política de ética y anticorrupción, de tal manera de que todo el expediente, media vez ha pasado su proceso formal, está abierto al público. Y en ese sentido, para los periodistas es muy fácil pedir a través de la OIR o a través del área de comunicaciones todo este tipo de información. Y realmente nos sorprende el titular y cómo se ha abordado el tema. Para nosotros, particularmente para mí, es un hecho realmente bastante relevante. Es una difamación la que ha hecho el periódico. No tengo ningún tipo de vínculo con ninguna de estas empresas. Yo debo decir que tengo varios años ya de estar ejerciendo cargos públicos y no he tenido ningún tipo de participación relacionada con este tipo de situaciones. Y es la primera vez que un medio de esta naturaleza hace una afirmación tan deliberada al respecto. En ese sentido ya hemos hecho un pronunciamiento, hemos dado la apertura a la ley del derecho a réplica o a respuesta, digamos, a corrección por parte del medio. Ese periodo se vence este día y el día de mañana yo estaré presentando el debido proceso ante el juzgado respectivo, de acuerdo al Código Penal. Básicamente. Porque básicamente lo que hay aquí es una difamación y hay suficientes documentos. Yo nunca ando información realmente cargando porque conozco muy bien
lo que está desarrollándose en la institución, más sin embargo me recomendaron que para esta entrevista si tuviera algún tipo de información relacionada al expediente que es público. Incluso está la certificación literal del Centro Nacional de Registro, la declaración jurada que hacen las empresas cuando participan, la nota, por supuesto, la nómina de accionistas, es decir, toda la información relacionada al caso. Y lo hago porque queda grabado realmente, y esto va a ser muy importante para los siguientes procesos, porque como insisto, rechazo categóricamente los señalamientos hechos por la prensa gráfica, es una noticia falsa, no tengo ningún vínculo, procederé legalmente sobre esta situación, ya hemos iniciado el proceso y es una clara violación al Código Penal. Ok, queda muy claro entonces en función de su postura, presidente, que usted no es parte ni tampoco el director ejecutivo de la Autónoma, no son parte de esta empresa Construvesa, que no son miembros legales bajo ninguna circunstancia, ni tampoco vinculación financiera o gerencial, y entiendo que usted va a proceder legalmente contra el periódico ante esta publicación. Ahora bien, esta empresa Construvesa sí ha trabajado en diversos proyectos para ANDA. Yo realmente no conozco el historial de muchas de las empresas dentro de ANDA. Lo que se hizo fue precisamente una acción priorizada, tanto en San Vicente como en Cuscatlán, que tenían décadas de tener un déficit de agua. Y precisamente a lo que llegamos era eso. Esto estamos hablando en mayo, yo llego en abril. Recordemos que yo no tengo ni un año de estar al frente de la Autónoma, y bajo ese proceso se hicieron una serie de invitaciones. Estamos hablando en mayo, más o menos en julio se termina el proceso y se logra hacer una contratación de tal suerte que permitiera que a final de año se superara la crisis que se tenía en varios municipios, porque en el caso de San Vicente es una secuencia. San Vicente municipio prácticamente tenía décadas de tener déficit, pero también teníamos en secuencia a Pastepec y Santa Clara, sí, y son parte del sistema de suministro. Logramos que a esta fecha prácticamente el 100% del municipio de San Vicente tenga el vital líquido, y eso hay constatación de comunidades, del alcalde y de diferentes situaciones. El récord de las empresas yo realmente no las conozco, no conozco en ese nivel de detalle, por eso es que se hace un proceso de invitación, por eso es que se hace un proceso de evaluación, que es una evaluación técnica, legal y financiera. Este proceso, para este proceso se nombra una comisión evaluadora, como lo establece la CAP. No voy a describir toda la ley, digamos, como está ya en este término bien delimitado, pero además se lleva posteriormente a una junta de gobierno para que se asuma o se rechace la recomendación respectiva, pero luego se nombra un administrador de contrato y es el que está continuamente haciendo el monitoreo, y porque también el periódico comete un grave error. Efectivamente, algunas de estas empresas no terminaron en plazo y se abre un proceso sancionatorio como establece la CAP, y sí, ese proceso está aperturado y sigue su curso normal. Ya que esa es la mención sobre esto, y quiero pedir a producción si nos puede poner la segunda parte de este extracto de la nota publicada por la prensa gráfica, porque justamente hace referencia a lo que usted ha mencionado. Si lo podemos poner en pantalla en este momento, por favor, gracias, nos puede servir de referencia. A pesar de que el contrato entre la Autónoma y Construvesa se firmó el 6 de julio de 2018 y el plazo de ejecución de trabajo era de 150 días calendario, la obra se extendió hasta casi los 170 días, sin que se establecieran las multas debidas que establece el contrato de obra 32-2018 y el contrato de obra 33-2018, que dice en su parte novena que se aplicará lo dispuesto en el artículo 85 de la LACAP, que establece en los primeros 30 días de retraso la cuantía de la multa diaria será del 0.1% del valor total del contrato, que en este caso era de más de $642 por día. Entonces, según esta afirmación que hace el periódico en esta nota, esta afirmación es verídica, no lo es, y consultarle, porque en el comunicado que ANDA publicó mencionaba que llevan un proceso sancionatorio. Entonces, en este caso, ¿por qué llevan ese proceso sancionatorio a la empresa Construvesa? Efectivamente, porque no terminó en plazo. También debo decir aquí, las empresas
porque son varias, pidieron una prórroga. Ya. Pero por la misma condición con la cual habían sido contratadas y al evaluar que no había ningún imprevisto, como lo establece la ley, fue denegada. A partir de eso, exactamente al vencerse el plazo, inicia el proceso sancionatorio. Pero ahí es un tema de interpretación, por eso es que los periodistas no se han documentado bien sobre la ALACAP y sobre cómo se aplica, porque al momento de establecer el inicio del proceso sancionatorio, las empresas tienen derecho de audiencia y también derecho de hacer una defensa de qué es lo que ha sucedido durante la ejecución del mismo. Estamos en ese proceso, pero luego, para establecer lo que ellos dicen, tiene que darse una recepción provisional o una recepción definitiva de las obras. Mientras tanto, no se puede calcular exactamente el monto de la multa si es el que corresponde. Entonces lo que estamos haciendo es siguiendo el debido proceso y es un tema abierto, no está cerrado y creo que las mismas empresas deben de pronunciarse al respecto. Ok, hay un asunto acá y para efectos de cerrar este tema y hacemos la transición con otros, presidente Rivas, ¿a cuánto asciende el monto de este proyecto? Usted mencionaba en su primera intervención que este proyecto ya ya garantiza brindar agua en San Vicente, pero solo para efectos de tener números, ¿a cuánto asciende este proyecto? Yo no recuerdo el monto exacto del proyecto, pero los pozos normalmente... bueno, no, pero aquí me lo han puesto. El caso de Contruesa son 325.544.33. El caso de A, P y G son 317.293.48. Ok, entonces, y ya finalizado entonces el proceso sancionatorio que usted menciona, ahí se establece el monto de cuánto ahí se sería establece la multa, porque corresponde a días, a inversiones, si se realizaron todas las inversiones, se hace una resección completa. Mire, esta es cosa de principiante realmente, y por eso me sorprende el tipo de artículo que ha hecho la prensa, porque ellos tienen periodistas que han hecho amplias coberturas. En el Fovial me las hicieron de manera más seria y completa y saben muy bien todo lo que implica el debido proceso en el tema de aplicación de la ley LACAP, de estos tipos de contratos, y de hecho estos montos no son montos relevantes dentro de lo que es la infraestructura pública. No obstante, no han podido dilucidar, pero además son expedientes abiertos, ellos podían tener acceso a todo esto. ¿Y no hicieron consulta entonces? Ningún tipo de consulta. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablamos de otros proyectos de la Autónoma y también del trabajo que se hace en evaluación de política pública en materia de agua. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Estamos platicando esta mañana con Felipe Rivas, presidente de ANDA, de actividades de la Autónoma. En la primera parte ya hemos hablado un poco en función de una publicación que hizo la prensa gráfica y en la cual él ha dado su posición y desmiente la información que se publicó en dicho periódico la semana pasada. Ahora hablemos un poco de los proyectos de la Autónoma, presidente. Uno de los aspectos que siempre está en discusión de la ciudadanía es el trabajo de la Autónoma respecto al subsidio y a la revisión de dicho subsidio. En este momento, ¿cómo está realizando ANDA la actualización del pliego tarifario y la focalización del subsidio? Es decir, ¿qué elementos considera elementos de juicio y de evaluación para revisar cómo se está brindando el subsidio y sobre todo cómo se actualiza el pliego de tarifas que ANDA cobra? Mire, precisamente hemos hecho un avance muy significativo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Debo decir que en estos momentos tenemos incluso una certificación Aqua Rating, que es como las ISO en el tema de operadores de agua a nivel internacional, y eso permite establecer un diagnóstico claro y más que el diagnóstico, una ruta a seguir en términos estratégicos. De hecho, después de la certificación de Aqua Rating, nosotros procedimos a elaborar un plan de mejora. El plan de mejora lleva también un nivel de plan de inversión, y eso va a ser muy importante para los próximos años, porque definitivamente, por ejemplo, hablar de grandes proyectos como la inversión que ya se está ejecutando en Las Pavas pasa por también hacer una
inversión clave en los sistemas de tuberías, por ejemplo, en el cambio de tuberías. Esto para dar una configuración de la secuencia estratégica que debe de girar en torno a los macroproyectos, pero también con los microproyectos. Y esto nos lleva al tema de precisamente las finanzas institucionales. Es claro que el pliego tarifario fue concebido sobre la base del consumo y consumos por diferentes categorías, y sobre esa misma base hacer uso del subsidio. El subsidio, a pesar de las condiciones económicas de la autónoma, se ha mantenido, que es prácticamente el 85% de los usuarios reciben un subsidio programado. El mayor es de 0 a 10 metros cúbicos, que prácticamente pagan una factura de 2.29, pero tiene escalas hasta los 40 metros cúbicos. Este subsidio nos lleva prácticamente a que la autónoma haga una inversión de aproximadamente 70 millones de dólares por año. Y eso impacta considerablemente las finanzas de la institución, porque no es un subsidio reconocido por la Asamblea o el Ejecutivo, y por lo tanto no vienen ingresos adicionales para esta cobertura, como sucede en el gas, en el transporte público y en otras áreas. Entonces, aquí había un elemento primero importante a trabajar, que es la focalización del subsidio. Sí. Porque cuando se hacen los análisis, los estudios, cuando nosotros llegamos, y que también nos apoyamos con expertos internacionales, pues es claro que el mayor subsidio al final de cuentas lo termina recibiendo el tercero, cuarto y quinto quintil de la población, y sobre todo el cuarto y quinto, que no lo necesita, no lo requiere. Y por otra parte, la escala de cómo está estructurado el pliego tarifario es demasiados niveles que hacen que se distorsione. Entonces, hay dos propuestas ya elaboradas sin hacer cambio de pliego tarifario, que permitiría establecer escalas menores y mayores impactos en términos de recaudación de recursos y la focalización. Son dos instrumentos que ya están listos para que sean conocidos por las diferentes instancias, y se puede iniciar su aplicación. Esto debemos de llevarlo, claro, al diálogo ahora en el proceso de transición, sí, de tal manera de que sea una ejecución concertada. Pero ya estamos listos en toda la estructuración, de tal manera que esto se pueda aplicar. Eso va a aliviar enormemente no solo el tema financiero y de inversión, porque de lo que se trata es de cómo lograr mayor eficiencia, eficacia dentro de todo el sistema de garantizar el derecho humano al agua. ¿Y eso a qué te lleva? A evaluar proyectos muy sensibles, como es el de eficiencia energética. ¿Por qué hay sectores que de repente se quedan sin suministro? Porque el sistema de bombeo está completamente obsoleto. Porque hay pérdidas en el tramo, desde su producción hasta su distribución, porque las tuberías están completamente obsoletas. Entonces, la gran inversión de 88 millones que se aprobó para la renovación completa de las pavas puede quedar en el tramo desde su producción a su distribución. Entonces, eso no tendría ninguna lógica si no se hacen estas secuencias de inversión. Esta escala de estructuración, precisamente, de focalizar el subsidio y de establecer una nueva lógica del pliego tarifario, permitiría que, además de que tenga estos ingresos, permitiría que se haga la reingeniería financiera que tanto requiere el ANDA. Recordemos que el ANDA viene desde todos los casos muy sonados de corrupción del pasado y a una ausencia de inversión en las últimas décadas muy sensible. Y justamente, ya que he hecho la mención de dos aspectos que son claves, presidente, para entender un poco por qué la crítica en la deficiencia del servicio de ANDA en diferentes lugares, y la gente establece como comentarios, dice el suministro no es continuo, o falta el acceso a agua, o el tema de las tuberías. Usted mencionó dos problemas: el sistema obsoleto que se pueden tener de tuberías, pero también un sistema de focalización del subsidio regresivo, porque le está dando más subsidio a quienes no lo necesitan. ¿Por qué se generaron estas dos expresiones? O sea, ¿por qué se generaron estos dos problemas? A mi juicio fue que el pliego tarifario que se ejecutó en el pasado, o el que está vigente, no tuvo los estudios suficientes.
porque definitivamente tuvieron que evaluarse todos estos factores, que es lo que estamos haciendo con el BID, y por eso nos hemos atrasado un poco en, digamos, precisarlo y ponerlo sobre la mesa de las otras áreas, de tal manera de que esté muy claro la focalización, los niveles de focalización, los criterios de focalización y los tramos de esto. Y yo creo que debería ser, en todo caso, un pliego tarifario transitorio, en el sentido de que efectivamente se requiere una reingeniería financiera. También se cometió un error en el sentido de hacer una titularización muy fuerte basado en los flujos financieros de la autónoma, y los flujos son muy débiles, ya eran débiles, y al hacer una titularización implica que usted va a una lógica de mercado, y la lógica de mercado le lleva a 7.5, 7, 8%, cuando en el sector de agua normalmente se llevan este tipo de inversiones a tasas LIBOR +1, o sea, a plazos muy largos, con garantía soberana o con algún instrumento que facilite que las tasas y los periodos sean razonables. Cuando hablamos de tasas es que pasamos de 7.5 a máximo un 2-3%. Eso le haría un respiro y una programación adecuada para que los flujos financieros logren absorber inversiones estratégicas. Porque además la titularización que se realizó en ese periodo sirvió fundamentalmente para gasto corriente, es decir, pago de energía eléctrica. Y ese es el otro tema fundamental. El Estado debe reconocer que ahí hay un subsidio y que no solo lo debe de asumir la autónoma, la tiene que asumir el Estado en su conjunto. Y luego, si no, crear los instrumentos necesarios para que este tipo de instituciones sea realmente rentable socialmente, eficiente y eficaz. Otro de los aspectos también, presidente Rivas, es los sistemas de atención a la ciudadanía que ANDA tiene. Por ejemplo, el tema de los cobros irregulares, que suele ser uno de los aspectos que la gente denuncia más, que llega la factura de ANDA y llega con una tarifa más alta y no ha recibido el servicio. Por ejemplo, en algunos casos, ¿tienen cifras actualizadas en este momento de cuántos cobros irregulares tienen, el registro estadístico de eso? ¿Y qué pasa con estos casos? O sea, la capacidad de respuesta ante estas situaciones de cobros irregulares y denuncias que las personas interponen en algunas de las oficinas o espacios de ANDA. Fíjese que este es uno de los temas que se trabajó de raíz, porque efectivamente una de las variantes muy fuertes era ese estatus que yo recibí, que era distorsión. Por eso levantamos la política de lectura exacta, cobro justo, y abrimos una serie de mecanismos para que esto no sucediera. En estos momentos nosotros no tenemos facturaciones elevadas relacionadas a este periodo. Generalmente la facturación elevada viene de antes de que nosotros asumiéramos la presidencia de ANDA, y porque están asociados a este tipo de irregularidades que se dieron, y sobre todo a los promedios que venían manejando. Nosotros tuvimos rápidamente una disminución de más o menos un poco más del 34% de reclamos orientados a este tipo de facturación y todo lo asociado a costo, digamos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que abrimos todo un mecanismo adicional para todo este periodo, porque nosotros no podemos quitar deuda, solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa, pero sí podemos llevar a mecanismos como la Defensoría. De hecho, firmamos un convenio con la Defensoría para hacerlo lo más rápidamente posible. Pero además con la Asamblea se trabajaron decretos transitorios, en donde primero queda claro que lo que no se suministra no se cobra. Segundo, que podía ser que cuando hubiesen errores premeditados dentro del sistema de facturación, fuera incluso un reparo patrimonial. Luego hicimos un mecanismo que posibilitara de que cuando había una fuga o una detección de algún cobro irregular, esa factura se congelara, se procediera a la investigación, pero no se suspendiera el suministro. Sí. De tal manera que se abrieron una serie de espacios para que eso no sucediera. Ahora, los casos que se van mostrando y que generalmente aparecen, casi siempre están asociados a promedios
que vienen o a facturaciones que vienen de esos periodos que no siempre podemos levantarlo, digamos, si no es bajo un proceso estrictamente legal, porque no la Corte de Cuentas luego viene y sanciona a los mismos funcionarios, y en este caso sobre todo a los al personal de la dirección comercial. Pero se ha abierto una gama de posibilidades y en esto hemos tenido un resultado altamente efectivo. De hecho, era lo que más se criticaba. En el suministro, yo quiero volver al tema porque efectivamente hemos hecho un esfuerzo importantísimo de inversión en el sistema tradicional de 36 pozos a nivel nacional, incluyendo el área metropolitana. Y ya dijimos, bueno, mucho se cae por el sistema de obsoleto de las condiciones de las estaciones de bombeo y el sistema eléctrico, pero también recordemos algo clave en términos estratégicos. Hay estrés hídrico nacional, hay un tema que en estos 2 meses particularmente hay una caída importante de en los sistemas tradicionales de los niveles de los pozos, hay una caída de las aguas superficiales y hay un aumento de la demanda del 60%. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar seguimos ampliando estos temas y damos paso también a algunos de los comentarios que hemos recibido en nuestras redes sociales. Usted puede interactuar con nosotros en Twitter, @RepúblicaSB33. Regresamos en instantes. Bien, ahí tenemos algunos mensajes que han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @RepúblicaSB33. Francisco Ábrego le pregunta directamente al presidente de ANDA, pregúntele por qué no tienen contadores disponibles para conexiones nuevas. Una de las preguntas. Alma Amaya pregunta, tal vez nos puede contestar cómo es que no saben por qué no cae agua en residencial Loma Linda Poniente, arriba del Estadio Cuscatlán y en las colonias aledañas. Si cae, ¿qué planean hacer? ¿Hoyos para ver a dónde se ve el agua? ¿Qué disque mandan, por ejemplo? Entonces, tenemos esos dos comentarios, sí, el que nos mencionaban anteriormente y este caso de la residencial Loma Linda. ¿Cuál sería su respuesta, presidente? Bueno, sí tenemos un stop de contadores. Lo que hay es un mecanismo de colocación un poco lento por disponibilidad de personal y sí hay un proceso para compras inmediatas. Recuérdese que en el tema de los contadores hay dos facultades, una donde el usuario lo cancela y ANDA hace su proceso de instalación y hay otra donde el usuario lo puede comprar por su propia vía, lo llevan para que se verifique técnicamente, para que no hayan problemas luego de que el contador venga con algún déficit y se le instala. Los dos mecanismos están abiertos porque hay que insistir, los contadores, toda la parte interna es propiedad de cada usuario. En ese sentido están los dos mecanismos, pero sí hay contadores disponibles. Lo que hay es un rezago en el proceso de instalación por un tema estrictamente de rutas, de tiempos y de personal disponible para efectivamente esta labor. En el caso del suministro de todo ese sector que se menciona, lo que mencionaba al cierre de la pausa anterior, antes de la pausa, es que precisamente lo que está sucediendo es que hay un estrés hídrico. Mientras no se reconozca eso en el país y las necesidades de reenfocar la inversión y sobre todo hacer un buen uso del recurso hídrico en el país, y esto nos lleva a tener una sólida ley general de agua, vamos a tener ciertos déficits, sobre todo en la época seca. Estos dos meses son los más críticos, aumenta la demanda, el consumo en un 60%. Los pozos están bajando entre 2.5 de sus 2.5 metros de su nivel y en algunos casos no se han hecho programaciones adecuadas. Cuando digo programaciones adecuadas es que cuando se hace una instalación, por ejemplo en la zona esta,
El sistema de pozos se instala hace más de 20 años, pero un pozo está durando hoy 15, 20 años aproximadamente de vida útil, por lo tanto tiene que haber un sistema de inversión adecuada, sectorizada. Pero además el caudal superficial, o sea, a través de ríos, lagunas, eso tiende a bajar y a disminuir. Entonces, ante ese panorama, y por eso nosotros insistimos, este no es el caso, pero en las zonas muy populosas insistimos en que acepten el plan contingencial, el cual estamos a punto de fortalecerlo en términos de la capacidad de suministro a través de pipas, sobre todo en zonas altas y en zonas que están al final de la cadena de suministro, que son las que generalmente sufren por malas factibilidades otorgadas hace muchos años, o porque al estar en la final de la cadena de suministro las presiones no llegan en la misma dimensión o requerimiento para darles un abastecimiento adecuado. Pero eso sucede particularmente en estos meses. Okay. Ahora, en el caso que está mencionando, lo que ha sucedido es que prácticamente hay una estación aquí siempre en la zona de Nuevo Cuscatlán, en donde, en Antiguo Cuscatlán, el Pozo 18, donde hay un sistema que prácticamente ha bajado sus niveles dramáticamente y estamos en un proceso de recuperación, es decir, un proceso de limpieza continua que nos va a lograr restablecer el suministro a su condición anterior. En el caso de la Loma Linda. En el caso de Loma Linda, todo lo que es arriba también del Estadio Cuscatlán, hay varios sectores, San Francisco, Versalles, donde lo que hemos hecho además es aprovechar un pozo que nos dio mucha producción, Altamira, que resolvió, si se recuerdan, aquí había mucha demanda en Montserrat, Ibu, Vista Hermosa, todo ese sector lo resolvimos en diciembre del año pasado, okay, a partir de esta perforación, y hemos hecho una conexión especial para que este sector temporalmente reciba y esté aliviado mientras hacemos la limpieza de todos estos sistemas de pozos. Entonces, este es parte, y también tenemos procesos muy similares en Guluchapa para la zona de San Martín, porque a veces nos critican que le dedicamos mucho tiempo y espacio a esta zona, porque esta zona tiene bastante capacidad mediática. Nos han llegado otras preguntas, presidente, y también dejo esta para que la pueda reaccionar, es cuándo, por ejemplo, va a darle respuesta a estas dos. Ahí tenemos, por ejemplo, otra de Eva de Aguilar. Por favor, pídale al presidente de ANDA que nos ayude dándonos el servicio en residencial Cima del Paraíso en Santa Tecla. No llega el agua, nos toca comprar pipas todas las semanas. Ese es uno de los comentarios que ha llegado. También ahí está otro de esta usuaria. Dice, pregunten, ¿por qué pasamos 9 días sin agua en Jardines de la Cima este mes? ¿Por qué todos los meses tenemos el mismo problema y los recibos vienen con el monto completo, como que nunca faltara agua? Esos son dos mensajes directos en estas zonas, en específico, Jardines de la Cima, y también el otro es Cima del Paraíso, Santa Tecla. ¿Qué está pasando ahí? Y quiero retomar de las anteriores, ¿cuándo se va a dar una respuesta en el caso de Loma Linda y cuándo se va a dar una respuesta sobre el tema de los contadores? No, los contadores son inmediatos, o sea que ahí ya hay disponibles. Es de coordinar, y si él no ha hecho el pago, él puede comprar y se le calibra y se pone de manera inmediata. O sea, esa es una secuencia que se lleva bajo programación. En el caso de la limpieza del Pozo 18, prácticamente son 3 semanas las que estarían ejecutándose el proceso, más la mejora que se ha hecho aprovechando Altamira. En el caso de Santa Tecla y de algunos, teníamos una fuga importante en la Monseñor, que tardó bastante en ser detectada y ya el fin de semana fue superado. Pero además se han hecho una serie de esfuerzos como colocar un rebombeo en el T11 para que llegara a presiones adecuadas en varios de estos sectores, pero esto depende, todo el suministro depende de la zona norte, es decir, estamos hablando más de 50 kilómetros para que lleguen a esta zona. Entonces lo que se están colocando son sistemas de rebombeo para que logren abastecerse adecuadamente. Se hizo una corrección para Asturias, para
varios sectores de esto, que son la final de la cadena de suministro. Y eso es lo que ha estado enfocando, pero estamos prontos a resolver, porque son puntos focales. Mire, tenemos lo que sucede es que el que está bien en el agua no va a hacer este tipo de comentarios, pero de todo el suministro que nosotros tenemos, incluso en esta época de mayor crítica, el 2% es el que está presentando unos problemitas focalizados. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, 2% es lo que... Pero mediáticamente son los que se pronuncian, el otro restante no lo va a hacer, por supuesto, pero eso es una buena noticia porque nos permite a nosotros enfocarnos y lograr ese suministro. Sin embargo, advertimos, hay una crisis hídrica y sobre todo en los próximos meses necesitamos hacer en las partes altas suministro a través del sistema contingencial, porque no hay recursos ni sistemas de bombeo adecuados para llegar al total. Tengo que cerrar la entrevista, presidente, pero le consulto esto. Usted mencionó al asumir la titularidad de esta autónoma que iba a ser un proceso de auditoría de la gestión anterior. Hasta este momento le consulto, a su llegada a ANDA, ¿ha encontrado casos de corrupción de la gestión anterior? Mire, yo no dije auditoría porque no me corresponde a mí. La pedí para que se hiciera a través de la entidad responsable. Y sí hay un proceso de auditoría levantado por parte de la Corte de Cuentas. Lo que sí hice fue un aviso a la Fiscalía. También hice una declaración que para algunos las consideraron fuerte, que era el estado de quiebra de la institución. Sí. Y yo debo decir claramente, después de que hice esos dos pronunciamientos, no paró durante toda mi gestión los ataques constantes a través de redes sociales, a través de medios como el que ha hecho esta declaración la semana pasada, en varios casos y varios frentes. Pero nosotros no somos mediáticos en cuanto a la actividad que requiere denuncias y procesos judiciales, porque primero le damos el voto de confianza a la institucionalidad del Estado para que proceda en ese orden. Por ejemplo, tenemos en ese caso un área particular o un contrato particular, un caso relacionado a una empresa que se llama Tecnia. Ese lo llevamos a lesividad, porque era un contrato que el juez condena a la institución por el caso Perla por un poco más de 4 millones. Y de repente hay un trato extra, es legal aparentemente, pero no es ante un juez que lo lleva a más de 7 millones. Para nosotros ese era un tema muy lesivo para la institución y el Estado y lo llevamos ante los tribunales respectivos. Eso ha generado una cantidad de tweets, de amenazas dentro de la institución, dentro a mi persona en particular. Dentro de la institución, o sea, gente que trabaja en ANDA. Que realmente es complejo, Sí. Hay que dejar que el debido proceso continúe. No me he pronunciado hasta la fecha, hasta este momento de la declaración que se planteó y del aviso particular que se hizo a la Fiscalía en esa oportunidad. El aviso que se hizo después de lo que sucedió en la quebrada 16, a lo que nosotros consideramos fue realmente un atentado a la infraestructura pública, porque así está el debido proceso ante las instancias respectivas. Tengo que cerrar, pero le consulto, en temas ya de evaluación que usted hace como presidente, entiendo la auditoría que puede hacer la Corte de Cuentas, pero usted como presidente de ANDA y empieza a ver el estado financiero, el estado de trabajo en la gestión anterior, ¿hay indicios que usted puede decir que hay sospechas de actos de corrupción por la evaluación que usted hace técnica como presidente de ANDA y la información que ponen a disposición los titulares o las personas que trabajan gerencialmente en dicha autónoma? Yo puedo limitarme a hacer un aviso. Desde el momento que yo veo una situación de esa, lo que hago es un aviso, porque no soy la persona, digamos, no es la institucionalidad que debe de responder a esa pregunta, sino desde la perspectiva de lo que uno encuentra, y si hay algún indicio, el debido proceso es hacer el aviso a la Fiscalía para que se haga la investigación respectiva, que son los que tienen el instrumental necesario. De hecho, fíjense que cuando yo llegué, varias gente me ponía en redes algunas informaciones,
pero algunos de ellos habían estado dentro de la autónoma, habían sido funcionarios y tenían, por supuesto, mucha más información de la que yo podía disponer al llegar. Entonces yo los invitaba a que ellos hicieran el aviso a la Fiscalía porque tenían más elementos. Sin embargo, lo que nosotros podíamos hacer ya lo hicimos. Perfecto. Quiero darle las gracias, presidente Rivas, por habernos acompañado en este espacio de entrevista. La invitación está hecha para que en las próximas semanas nos podamos encontrar y seguir discutiendo otros temas, otros proyectos y actividades que realiza la Autónoma. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted por la oportunidad y realmente por poder informarle a la población. Hay mucha actividad, nos van a seguir viendo activos dentro de la dinámica institucional porque el agua es fundamental, no podemos descuidarnos, aun y cuando ya sea un proceso de transición, no podemos descuidar si queremos garantizar el vital líquido. Muchas gracias a usted por haber tomado la invitación. Una pausa, continuamos con más entrevistas.